15 horas, 2 minutitos, gente. Seguimos a través del aire de la 104.5, la otra FM, la comunitaria del norte de la ciudad. Y ya estamos con nuestro invitado del día de hoy, el cual mucho vamos a agradecer su presencia aquí, el hacerse este tiempito para estar charlando con todos los vecinos de la zona norte. ¿Cómo anda, licenciado don Germán? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Buenas tardes a la audiencia y aquí estamos, recortando un poquito la siesta para estar acá contigo y esperando que por ahí podamos aportar alguna cosa y charlar de algunos temas que pueda a lo mejor interesarle a la gente. Vos sabés que sin lugar a dudas que sí, Germán. Yo voy a habilitar, por supuesto, quizás algún tipo de consulta, pero lo vamos a estar viendo porque sé que es un tema, yo lo he estado anunciando días anteriores y bueno, sin lugar a dudas hay gente que ya ha hecho preguntas para que después te la vamos a estar transmitiendo a vos. Germán, vos sos un hombre de mi generación, 46 años, uh-huh. Oyente de la música que tuviste pasando hoy, sí, con el grupo Hit, esa música de viejo que pones, uh-huh, que era exactamente la que yo también bailaba en mi juventud. Sí, somos creo que más o menos de la misma edad, generación, la misma, ¿no?, generación. Yo soy del 70, modelo 70. Yo también, claro. Sí. ¿Tenés uno o dos chiquilines? Tengo dos hijos, uh-huh, tengo una hija de 8 años que se llama Saya, y tengo un varón que se llama Tiago, que cumplió 15 hace poco. Ese es el de las artes marciales. Ese es el guardaespaldas que tengo, sí, que además está grande. Y bueno, y estoy casado con María José, uh-huh, ya hace unos 17 años, un montón de tiempo. Y bueno, y ahí estamos, siguiendo también la familia en esto. Mirá qué chiquito que es el mundo, ¿no? Porque justamente yo estuve hace un rato con la doctora Pequeño charlando con ella y le digo, mira, me tengo que ir rápido a la radio porque va a ir Germán vamos a estar charlando en la radio. Y me dice, mandale un saludo. Estuve con él en Salto, nos cruzamos en Salto y ya me enteré que hubo un encuentro aparentemente de judo o de karate o algo así en Salto. Bueno, sí, en realidad de Kung Fu, que es un arte marcial que hace varios años andamos ahí a la vuelta y que estamos bien contentos con eso y a Tiago le fue muy bien en el torneo, así que más contento todavía. Bueno, Germán, yo te invité para hablar de un tema que es muy sensible, que en la sociedad nos lo encontramos de forma directa, transversal en todas las líneas que se quiera pensar, que es el tema de las adicciones. ¿Desde cuándo estás siendo un estudioso, un profesional de las adicciones vos? En realidad yo me vinculé por primera vez al tema de las adicciones estando en el liceo cuando mi hermana tenía que presentar un trabajo sobre alcoholismo, uh-huh, y me pidió que se lo hiciera yo. Ya la estoy deschavando en realidad, ya prescribió hace muchos años, sí, de esto. No, y es la primera vez que entro en contacto con la temática a través de un librito que conseguí y me entusiasmó y bueno, le escribí el trabajo, le fue bien. Y después, en realidad, me fui a estudiar medicina a Montevideo. Estudié un año de medicina en el cual perdí todos los exámenes que pude y a partir de ahí me di cuenta que lo mío no venía por la medicina. Me anoté en la carrera de psicología en el incipiente Instituto de Psicología, el IPUR, donde luego de asistir por primera vez en segundo año a un congreso de psicología, uno de los primeros que se hacían sobre psicología comunitaria, me interesó el tema adicciones y eso fue en el 91. Me contacté con gente del Foro Juvenil, y así fui yendo de una institución a la otra, y ahí sí en el año 92 ingresé como honorario a la Policlínica de Farmacodependencia del Hospital Maciel, que era en ese momento el primer centro de referencia, uh-huh, ambulatorio que funcionaba en el Uruguay, y donde tuve la oportunidad y la maravilla de poder conocer a los que son referentes hoy en día en el tema adicciones, el doctor Freddy da Silva, Virginia Smoris, quien está hoy al frente del Portal Amarillo también, Juan Triaca, un montón de gente muy macanuda que siendo yo muy joven y un estudiante recién haciendo mis primeros pininos me abrieron la puerta y compartieron conmigo un conocimiento que
que hasta el día de hoy valoro mucho. Germán, para ir contándole a nuestra audiencia, ¿todos podemos sufrir de algún tipo de adicción? Bueno, en realidad en esto hay como varias posturas, ¿no? Uh-huh. Desde aquellas posturas que dicen que todos somos adictos a algo en algún momento de la vida, hasta algunas posturas que dicen que no, que en realidad yo puedo tener preferencia por algo, puedo consumir algo, ya sea una sustancia, tener una conducta que me genere placer, que me genere distensión y repetirla, pero sin que eso necesariamente defina una adicción. Yo soy más de creer esto, ¿no? De que en realidad el ser adicto no implica solamente lo que haces ni cuántas veces lo haces, sino que implica un modo de relacionamiento que se da no solamente con esa sustancia o con esa conducta, uh-huh, sino que lo vivís en tu vida en general. Yo no creo que todos seamos adictos a algo. Sí vivimos en una sociedad que, que no es que sea de consumo. Esto también es algo que yo lo aprendí hace poco. En realidad vivimos en una sociedad del desamor, en una sociedad de la falta de contacto, en una sociedad de la falta de encuentro. Y en realidad el paliativo más cercano y más parecido que encontramos es el consumo. Uh-huh. Entonces yo consumo cuando no me siento querido, consumo cuando me siento triste, consumo cuando me siento lejos de alguien, y de esa manera tengo una sensación que, bueno, puede en parte cubrir esa ausencia. Esa carencia. Entonces yo creo que no es que estemos en una sociedad de consumo, sino que el consumo en sí es el triste paliativo que muchos encontramos ante dificultades emocionales. Viste que algunos paradigmas sociales suelen decir que solamente son adictos aquellos que están relacionados a alguna sustancia pesada o al alcohol, pero ¿qué pasa con la tecnología, el celular? ¿Puede transformarse la cibertecnología en una adicción? Sí, por supuesto. Toda sustancia y toda conducta es pasible de establecerse con ella un vínculo adictivo. Y en la medida que las tecnologías van avanzando, vamos describiendo nuevas formas de adicción, que en realidad son eso nada más. No son nuevas adicciones, sino son nuevas formas que adoptan una manera que algunas personas tienen de relacionarse con las cosas. Yo me acuerdo cuando era estudiante que hablamos de la adicción al teléfono, ¿no? Al teléfono de cable ese, uh-huh, con, ¿no? El del disco. El del disco. Y donde había personas que a veces concurrían al psicólogo no porque hablaran mucho por teléfono, sino porque no se animaban a establecer un vínculo interpersonal que no fuera a través de una línea telefónica, ¿no? Y hoy en día miramos eso y lo vemos relacionados con el avance de la tecnología. Muchos de ellos migraron a lo que es el chat, a lo que es los foros, las redes sociales, y hoy estamos en varios países. España acaba de inaugurar el primer tratamiento para adictos a los teléfonos celulares, donde sigue todo un protocolo. En Japón, uh-huh, ya hace años se viene trabajando con adictos al uso de computadoras. Vos decías, siguiendo un poco la línea de lo que vos nos estabas contando, en relación a las adicciones, ¿hay personas, hay algún fragmento de la sociedad que puede ser más vulnerables a las adicciones, o las adicciones puede comprender cualquier franja social? De hecho, comprende cualquier franja social. Cambia de vuelta, ¿no? Cambia la sustancia, puede cambiar la conducta, pero hay franjas sociales, en todas las franjas sociales aparecen conductas adictivas, conductas de dependencia, como en realidad es más preciso hablar hoy. Entonces podemos tener personas que son a lo mejor de estratos sociales más deprimidos, o a veces hasta con riesgo de vulnerabilidad, que desarrollan adicciones a algunas sustancias. Pero en el extremo opuesto de lo que es el panorama social, podemos tener personas con una situación económica muy solvente y que también
expresan vínculos adictivos, ya sea con otras sustancias, ya sea a veces con las mismas sustancias o con otras conductas, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos describiendo en América Latina con mucha claridad la adicción al trabajo, que en general se da en clase media alta y clase alta, donde se ve esa adicción con fuertes componentes negativos, sobre todo a nivel familiar. Eso puede servir como caldo de cultivo para que los afectos, ¿verdad? Quizás de repente nosotros todavía somos de la generación donde las viejas, nuestras madres, jugaban un rol muy importante, muy fuerte en lo que es la contención, en aquello, viste, de los primeros 5 años de que no se tuerza el tronco y más que algún sopapo de vez en cuando nos pegaron cuando nos salíamos de la raya. Y hoy, no sé, hoy veo de que es muy común tener núcleos familiares muy abandonados porque mamá y papá laburan mucho, tienen que salir a laburar atrás de un no sé qué, pero que a veces y muchas veces esos chiquilines o esos niños terminan siendo criados por la abuela o a veces por una nana. Uh-huh. Sí, exacto. Y como vos lo describís muy bien en esas imágenes, esto es independiente de la clase social donde se está, ¿verdad? En general, esto que vos describís es algo que se observa en las personas que consultan por un problema de adicciones, pero también a veces está mamá, está papá o está ambos, pero tampoco en esa familia hay una presencia real, ¿no? Si tuviéramos que hacer como una especie de imagen de una familia más propensa a desarrollar un vínculo adictivo, y fíjate que hablo de una familia que desarrolla una adicción, donde a veces uno de los integrantes es portador del problema, ¿no? Venimos por fulano, venimos por nuestro hijo, pero lo primero que tenemos que tener es la mirada amplia para darnos cuenta que toda la familia está metida en ese asunto, ¿sí? Pero además, en estas familias, los que encontramos casi a una manera de caricatura es demasiada madre, una madre muy presente, con un vínculo de sobreimplicancia, ya no se llama más sobreprotección, sino que hablamos de sobreimplicancia, una madre demasiado ocupada por sus hijos y muy preocupada, y en el otro extremo podemos ver un padre o físicamente ausente o emocionalmente ausente o muy fragilizado por una madre que ocupa todo el espacio. Y es dejado de lado, claro. Es dejado de lado. Yo en esto, mi visión no es defender a los hombres, sino decirle a los hombres, ocupen el espacio, ¿no? Siempre digo que los hombres tenemos mucha facilidad para rajar. Cuando nos dan la oportunidad, preferimos o enfocarnos en nuestro trabajo o enfocarnos en nuestro crecimiento económico, profesional, y nos cuesta mucho asumir y reclamar el lugar que tenemos en la familia. Entonces, algo que encontramos con mucha frecuencia es esta configuración, ¿no? Y por eso el trabajo tiene que incluir a toda la familia. Ahora, esto también creo que es un poco de la génesis misma de lo que somos como humanidad, ¿no? De la época del hombre, las cavernas, el tipo tenía que salir a cazar para alimentar la familia y la madre se quedaba como protegiendo. Porque las madres son medios protectoras, sí, ¿no? Ese es un cuentito que nos contaron mucho tiempo y es un mito netamente patriarcal. ¿Sí? O sea, nos deja a los hombres donde queremos estar, que es afuera, ¿no? La realidad, dicen los antropólogos, que quienes se encargaban de la recolección de alimentos en épocas primitivas eran las mujeres, ¿no? Y en muchas tribus hoy, en la actualidad, muchas tribus que todavía habitan este mundo, el sistema es ese, son las mujeres las que buscan el alimento, las que salen a cazar, las que salen a recolectar, y son los hombres que se quedan en el hogar sosteniendo, cuidando, ¿no? Entonces, en esto, yo, en lo posible, más allá de que también soy producto de esta formación patriarcal, trato de zafar de eso para poder dar lugar a aquellas familias donde la organización es diferente. Vos, al igual que yo, estuvimos acá en el año 2002-2003, donde hubo una crisis que realmente conmovió hasta los cimientos de nuestra sociedad, donde a partir de ahí los hombres que pudieron sobrevivir, porque muchísimos se suicidaron, muchísimos se fueron con proyectos absolutamente endebles a
a otro país, muchos de ellos no volvieron, hubo una fragmentación familiar brutal, pero muchos de los que quedaron fueron los que además pudieron readaptarse a esa situación, ¿no? Y hoy en día encuentro muchos hombres que están apoyando a sus esposas, que tienen un crecimiento profesional y económico a lo mejor mayor que el de ellos, pero desde ese rol se sienten muy bien y la familia funciona muy bien. Entonces, acá la cuestión no es solamente si salís a trabajar, si te quedás, sino cómo esa familia se organiza. Y cuando hablo de familia, no me refiero necesariamente al cuadrito papá, mamá y los nenes, ¿no? Puede ser papá, puede ser la mamá, abuela. La abuela, pero la cuestión es que haya un orden en esa familia, un orden desde el punto de vista de lo que son las constelaciones familiares, ¿no? Esto de que funcione y que funcione bien. Esto es tan lindo, tan apasionante, porque digo, Germán te va abriendo esas puertas, ¿no? Ya mezcló el tema de las constelaciones y demás. Por eso es un gran estudioso. Germán, a ver, vos decías los núcleos familiares y que quede bien definido, porque hoy es común en nuestra sociedad tener familias multiparentales internamente, viviendo entre un núcleo familiar o bajo un mismo techo. Y a veces cuando tenemos algún integrante de la familia con algún tema de adicciones, ¿qué es lo que es importante que quede claro? ¿Quiénes son los líderes? ¿Quién manda? A ver, lo primero y que es importante es que esto es un síntoma de algo. O sea, que acá el problema no es de Jorgito, de Juancito, de Juanita, no es problema de las amistades solamente, no es problema de las juntas, sino que es algo que nos viene a hablar a todos los integrantes de la familia de que algo está pasando con nosotros. Y que eso es lo que a veces nos cuesta más ver, ¿no? Dice Johan Hari que como sociedad tenemos la costumbre de transformar nuestros miedos en símbolos, y atacando esos símbolos sentimos que el miedo se va, ¿no? Y la droga aparece como el gran símbolo de un montón de males. Entonces, muchas veces, y en función además del paradigma en que todos hemos sido formados, viene la familia diciendo, mira, acá el problema que tenemos es la droga. Acá el problema que tenemos nosotros es que Juancito consume droga. Ayudar a esa familia a poder darse cuenta que en realidad ese no es el problema, sino que ese es el síntoma de algo más que está pasando, entre otras cosas a nivel familiar, es una tarea muy difícil. Pero cuando se logra, el porcentaje de recuperación es altísimo. ¿Por qué? Y porque escuchamos el síntoma, porque todos nos damos cuenta que acá el problema no es la droga que consume Juancito. Acá el problema capaz es que como madre me estoy ocupando demasiado de ellos y me he desocupado a lo mejor de mi pareja. Capaz el problema es que como padre estoy emocionalmente ausente y solamente ocupado de traer el dinero y no he podido relacionarme adecuadamente con mis hijos. Acá capaz el problema es que como padre y madre no hemos podido poner límites adecuados y hemos naturalizado un montón de conductas de transgresión que en el momento pensamos que es la droga, ¿no? La droga le hace hacer esto y en realidad no es la droga. Somos nosotros que hemos habilitado eso. Que facilitamos esas cosas. Exacto. Que acá capaz el problema, y en esto no estoy haciendo, voy a usar esta droga para poner el ejemplo. Acá capaz el problema no es que nuestro hijo fume marihuana, sino que el problema es que tiene 28 años, no tiene un proyecto de vida definido, vive con nosotros y no tiene ninguna mira de irse. Entonces, ¿cuál es el problema? Y esa es la tarea más difícil. Poder acompañar a estas familias a que se den cuenta de qué es realmente lo que este síntoma viene a decirles. Tan clarito como lo planteaste, porque normalmente me imagino que te habrán preguntado 1000 veces, Germán, ¿cómo hago para sacar a mi hijo de la droga? ¿Cuál es el problema? Ahora, el problema es de Germán. Yo vengo con Juancito, que se me junta, o el problema son los gurises de la esquina, la junta, la previa. Puede ser el hecho emocional. ¿Cuánto tiene de importancia lo emocional y la contención del núcleo familiar en no tener facilitadores hacia alguna adicción?
¿Importa la familia? Por supuesto que importa la familia, por supuesto que importa la historia y el desarrollo psicoafectivo de esta persona que hoy tiene este vínculo adictivo. Importa, por supuesto, también el relacionamiento que la familia en general tiene con otras sustancias. Importa las creencias familiares acerca del consumo de las drogas. Importa la conducta de los padres en relación al consumo, no solo de sustancias, sino también a veces de conductas adictivas y de cómo en realidad lleva el mensaje más allá de lo verbal con sus propios actos. O sea, como padres, cuánta coherencia o no tenemos a la hora de dar mensajes. Importan muchas cosas. Por eso yo creo que es un tema que a mí me ha apasionado y me mantiene interesado todos estos años, ¿no? Porque cada vez que yo creo tener algo claro, aparece algo que me lo cambia y realmente es un fenómeno sumamente complejo, pero no es complicado. Algunas personas se acercan y dicen, no, qué complicado debe ser esto. Y en realidad no es complicado, es horriblemente sencillo, sobre todo cuando lo empiezo a ver desde la complejidad. Entender que en esto no hay ni buenos ni malos, no hay fantasmas, no hay cucos. Entender que la droga no es una amenaza que se cierne sobre nosotros y que nos puede atacar y nos puede hacer cosas que no queremos. Cuando yo le saco el poder a la sustancia y la pongo en las personas, la recuperación es más sencilla. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de cierto de que si en mi núcleo familiar, yo desde niño me crió viendo a mi padre fumar, eso incide a que yo me transforme en un fumador? Y como en tantas cosas, ¿no? Por supuesto que lo que es los ejemplos, las referencias familiares, ¿no? Mucho se habla acerca de lo genético con respecto al consumo de drogas. Si bien está estudiado que hay alrededor de un 20, un 21% de carga genética, que en los hechos no es definitivo, ¿no? Hoy tenemos claro que no es los genes lo que definen una adicción, pero sí la génesis, sí el origen, sí desde que tengo razón cómo veo a mis adultos referentes relacionarse con las sustancias. Eso sí, de verdad es un elemento que puede incidir, pero que tampoco define. Habemos muchos que hemos tenido en nuestra familia personas que han tenido un consumo problemático de alguna sustancia. Y a veces, hasta desde ese mismo ejemplo, por oposición, hacemos un camino diferente. Y no alcanza esto de que alguien en mi familia. Por supuesto que yo para continuar mi consumo me puede ser una excelente excusa, o como madre o como padre puedo tomar eso como explicación sencilla de la situación. Pero contestando a tu pregunta, es un elemento a tener en cuenta, es algo que en la consulta indagamos, pero tampoco es definitivo. Como hombre que tenés tu consultorio y atendés esta problemática y aparte la de la psicología gestal, yo tengo que preguntarte porque en un país donde se va camino, ya está legalizada lo que es el cultivo y el consumo de marihuana bajo un determinado reglamentación que se ha marcado de parte de diferentes normativas y leyes. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Es un avance? ¿Es un retroceso? ¿Es un pienso distinto? Yo te voy a decir cómo me sentí en su momento cuando surgió esto. Yo ya estaba trabajando hace muchos años en la temática y por supuesto que esta pregunta me la hicieron varias veces. Mi primera sensación fue de enorme alegría de estar hablando de algo de lo que en general no hablábamos. O sea, me pareció genial que el tema de las drogas, que el tema de las adicciones se habla en los hogares, se habla en los liceos. Todos los años, cerca de fin de año, tenemos un montón de estudiantes de liceo que van al servicio de adicciones de Comepa a hablar con nosotros, porque los profesores, porque ellos quieren hablar de eso en clase y dicen, bueno, vayan a hablar con alguien que sepa. No sé a quién encuentran, pero van a hablar con nosotros, ¿no? Pero además que la gente en la calle me haga esta pregunta,
que en asados, en ruedas de amigos salga el tema, eso a mí me parece genial. No nos olvidemos, y yo no me olvido especialmente, que cuando en el año 98 vine a Paysandú e hice el intento de empezar a trabajar el tema adicciones, alguien me dijo, no, pero que acá en Paysandú no hay problema de droga. ¿No? Y me pareció genial, porque claro, porque de esto no hablábamos, porque cuando vos y yo íbamos al liceo, sabíamos que fulano con cara rara y caravanita consumía algo que no sabíamos muy bien lo que era, pero de lo cual ni siquiera podíamos hablar. Entonces, el primer efecto que ha tenido esta ley de regulación del mercado de cannabis es empezar a hablar algo. La instalación del tema. Claro, y ojo que ahora está pasando lo mismo con el decreto de consumo en el ámbito laboral. Uh-huh. Y esto recién empieza, ¿no? Recién empiezas. Lo primero es eso. Lo segundo es que me parece interesante el hacer algo diferente a lo que estábamos haciendo. Hasta ahora, desde esta lucha contra las drogas, desde esto de ver la droga como el problema central, de verlo como el monstruo que nos ataca, empezamos a entender que podemos convivir con esto. Y hoy en día, a nivel de las altas instancias internacionales, está claro de que la lucha contra la droga no ha dado ningún resultado positivo. Y leí hace muy poquito un autor que decía, tenemos que entender que vamos a convivir con las drogas, porque esa ha sido la historia de la humanidad. La humanidad hasta el día de hoy ha convivido con drogas. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, desde esa perspectiva yo lo veo positivo. Por supuesto que siempre las dudas están en la implementación. Siempre decía lo mismo, este partido no se juega en la idea, se juega en la implementación, ¿no? Que habrá aciertos, habrá errores seguramente, pero yo creo, y creo fervientemente, que era hora de probar algo diferente y sobre todo de instalar el tema de esta manera. Y bueno, y los resultados los iremos viendo. No creo, repito lo mismo que decía en ese momento, que esto haga que dentro de unos años la mitad de los uruguayos van a ser zombies fumados de marihuana caminando por la calle, ni tampoco creo que esto termine el narcotráfico, porque tampoco es la idea, o sea, es utópico pensar que este ejercicio o esta ley va a terminar con el narcotráfico. Sí creo que puede resolver varias preguntas, puede resolver varios problemas, pero además le da visibilidad a un tema que hasta ahora estuvo oculto. Me imagino que en Paysandú vos tendrás información de cuáles son las sustancias, ¿verdad?, que más normalmente más se consume en Paysandú, si es la marihuana, si es el alcohol, si son las cocaínas fumables, por dónde viene, porque digo, normalmente la gente la conoce como pasta base, nombrémosla correctamente, que son las cocaínas fumables, pero no sé si en realidad es la pasta base la más utilizada o es lo que en los segmentos sociales que más aparece o que más se difunden parece que fuera mucho más de lo que en realidad es. Mira, datos de Paysandú estrictamente yo no conozco, no conozco. Manejo siempre datos a nivel nacional que puedo llegar a creer, además por la experiencia que tenemos en el servicio de adicciones de Comepa, que en base a las consultas que tenemos pueden andar muy similares. La droga por lejos más consumida aquí en Uruguay es el alcohol, y seguramente en Paysandú también, y posiblemente con un índice un poco superior a la media, ¿no? Le sigue el tabaco, que ha tenido un franco descenso, sobre todo a partir de la regulación del mercado de tabaco, una ley que hace muchos años ya nos hemos todos acostumbrado. Y la tercera droga más consumida en el Uruguay son los psicofármacos. Son los remedios para dormir, los ansiolíticos, los antidepresivos, especialmente antidepresivos, la mayoría de esos prescriptos, no tomados de manera irregular, sino prescriptos por un médico, pero que hoy en día a todos nos tiene muy preocupados porque así como podemos pensar un escenario de la mitad de los uruguayos fumados de marihuana, hoy podríamos decir que capaz más de la mitad de los uruguayos andan drogados con psicofármacos, ¿sí? Recién en cuarto lugar aparece el consumo de marihuana, ¿sí?, que es la primera droga
que está ahí, ¿no? En algunos casos es consumo legal, en otros se considera ilegal. La pasta base es un fenómeno que en los años 2002, 2003, 2004 tuvo una fuerte incidencia. Si bien nunca tuvo un índice de consumo muy alto, lo de la pasta base fue muy interesante porque tenía, digamos, una presencia en la mente de la gente muy fuerte. Uh-huh. A la gente le preguntabas cuál es la droga que más se consume aquí en Uruguay, te decía la pasta base, sí. Y sin embargo, en el mayor pico de consumo llegó un 0,7-0,8% de la población, o sea, ni siquiera llegó a un 1%. Hoy en día andamos en cifras menores, entre otras cosas porque el poder adquisitivo de la gente ha mejorado y ha mejorado el acceso a otras sustancias, porque ha aumentado la conciencia mórbida, la conciencia de enfermedad, la conciencia del daño que produce la pasta base. Y si bien en su principio estaba ligado a clases sociales desfavorecidas, también la encontramos en clases altas como conducta de transgresión. O sea, los gurises uh-huh. de clases altas a veces relatan consumo de pasta base, muchas veces no relacionado a un vínculo adictivo, pero sí a experiencias, pero más como esto de darme corte con los amigos, mirá, juego con esto que es peligroso. El desafío. Uh-huh. Germán, ahora dentro al plano más terrenal, que me imagino que te debe suceder, no sé si todos los días, por el centro de atención en el cual vos participás, en la Mutualista, pero una madre que nos esté escuchando, ¿tiene la posibilidad, algún indicador rápido de darse cuenta de que quizás algún integrante de su núcleo familiar pueda estar siendo tocado o puede llegar a estar siendo invitado al consumo de alguna sustancia? ¿Hay algún disparador que rápidamente se pueda dar cuenta como mamá? Mira, primero que la certeza de que alguno de nuestros hijos en algún momento de su adolescencia pueda ser invitado a consumir alguna droga es absoluta. O sea, uh-huh. La mayoría de los jóvenes de este país han tenido algún consumo experiencial, ya sea de alguna droga legal o ilegal. En esto es bien interesante las miradas diferentes, porque nos preocupa que nuestro hijo pueda llegar a consumir marihuana, no nos preocupa que llegue borracho todos los sábados de noche. Exacto. ¿No? Entonces, lo primero es entender esto y poder sacar a las familias de esta tarea casi de espionaje, ¿no? Donde huele la ropa, revisa la mochila, se pone el foco en el consumo de la sustancia, perdiendo absolutamente de vista otros aspectos de ese joven, de esa joven, que también requieren ser atendidos, ¿no? Entonces, lo que yo les digo muchas veces a las madres es que dejen de hilar tan fino y que miren lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Lo obvio es si mi hijo o mi hija tiene conductas de transgresión, cómo es su rendimiento escolar, cómo es su manera de hablar de su presente y de su futuro, cómo es su forma de relacionarse con los adultos, si está feliz con su vida, si disfruta de lo que hace. Si yo veo que mi hijo o mi hija en esas áreas funciona muy bien, el hecho de que haga algún consumo experiencial de alguna droga no lo va a afectar seguramente, que si fuera al revés. ¿Se entiende esto? Uh-huh, se entiende. Entonces, yo me preocuparía más que por ver esa cuestión fina que termina siendo incierta, porque no sé si tú te acordás un cartelito que la Junta Nacional de Drogas en los años 90 popularizó mucho y que todavía a veces lo encuentro en alguna casa colgado, que dice cómo detectar si su hijo consume drogas, ¿no? Entonces decía, si su hijo duerme hasta tarde, tiene cambios de humor frecuente, tiene cambios en su alimentación, se viste de ropa que usted considera extravagante, ¿no? Y nombraba 10 o 11 ítems. Bueno, si su hijo tiene esto, muy posiblemente esté consumiendo drogas. Ahora, el problema es que esos 10 ítems te marcaban una adolescencia normal también, porque también es normal
que el adolescente tenga cambios de humor frecuente, tenga cambios en su forma de alimentarse, se vista de una manera que a veces los adultos no podemos compartir. En definitiva, lo mejor que podemos hacer como padres es estar atentos a cómo está nuestro hijo, no tanto a lo que consume o lo que hace, sino cómo está con su vida, cómo está generando su proyecto, cómo está llevando adelante una etapa que no es la más difícil de todas. Yo eso lo discuto, dice, ay, qué difícil es la adolescencia. Bueno, yo te quiero ver en la etapa adulta, ¿no? Sí. Hasta ahora no me ha tocado ninguna fácil, en realidad. A mí tampoco. Y te digo que hoy, desde la etapa adulta, también puedo mirar mi adolescencia con cierta nostalgia. Bueno, pero sí es una etapa donde se van gestando muchas cosas que después son base para tu desarrollo como adulto. Entonces es bien importante tener esa mirada amorosa, esa mirada abierta a la comunicación y no tanto de investigador privado. Todo esto es aplicable porque viste que hablamos siempre, uno habla de adicción y trata de pensar de sustancias, alcohol, cigarrillo, pero ¿qué pasa con el juego? ¿Qué pasa con comer demasiado? Y pasa lo mismo en realidad, ¿no? Pasa lo mismo en el sentido de que también es una conducta que muchas veces busca compensar un malestar o algo que está pasando en la persona. Y en ese mismo sentido, los padres también tenemos que tener la misma mirada, ¿no? Y sobre todo en el caso del juego, el problema es que hoy en día los que están llegando por adicción al juego son en general adultos. Y adultos que llegan después de haberse endeudado muchísimo, de haberle dado mucho que ganar a las emisoras de tarjetas de crédito, a los préstamos, a todo eso que sale por televisión, y luego de un profundo deterioro de sus vínculos familiares y especialmente de pareja, ¿no? Donde la lógica es la misma, o sea, veamos como familia o veamos como pareja qué es lo que este síntoma también nos quiere hablar de nosotros, ¿no? Y es un tema muy preocupante, especialmente en Paysandú. Si bien se instaló una policlínica de atención a ludopatías, el índice de ludopatía en Paysandú es francamente alto, francamente alto. Bueno, es un dato, la verdad, que revelador el que vos das, ¿no? Uno a veces tiene la vaga ideas por comentarios, pero ya que... No, créeme que es muchísimo y sobre todo a veces la naturalización que a nivel familiar se da de esta situación, ¿no? Donde lo que muchas veces también se observa es un adulto tardío, ¿no? Hombre o mujer de alrededor de 40 años, 30 y algo de años, que todavía vive con sus padres y que evidentemente tiene alguien que financia esa ludopatía. Tiene alguien, ¿no? O él mismo lo genera a través de su trabajo. Vos sabés que eso es lo más difícil, porque cuando llegan a la consulta casi siempre tienen todo su sueldo enterrado. Sí. Y para seguir jugando, o aparece mamá y papá que saca préstamos, porque bueno, y lo que te dicen, no, yo la otra vez dije, bueno, es la última vez que le saco, pero después le volví a sacar. Entonces ahí te das cuenta que hay todo un entramado familiar que, lejos de ayudar a la salida, de alguna manera colabora, facilita, ¿no? Obviamente de manera inconsciente. Yo tengo muy claro que esos padres no se plantean cómo puedo arruinar a mi hijo el día de hoy. Pero lo que hacen, y lo que hacen desde el amor, desde la forma en que ellos ejercen el amor, sin duda que ayudan a que esta adicción siga ocurriendo. Por ahí, de esos carteles que vos decías que adicción es todo aquello, ¿no?, que te lleva a cambiar o a sentir la necesidad compulsiva de consumir o de utilizar hasta que llega prácticamente a cambiar todo tu entorno. ¿Puede pasar también en lo sexual? ¿Lo sexual se puede transformar en una adicción? Sí, por supuesto. Por supuesto. Por un lado, lo que es la adicción a las relaciones sexuales, tanto sea con otro o con uno mismo, como decía un profesor, ¿no? Tanto sea en cuanto al encuentro sexual compulsivo, que casi siempre es vivido como por la persona como algo que no le deja nada luego, y se embarca en una nueva relación, o a veces más conductas masturbatorias, a veces relacionadas con estímulos visuales como puede ser el internet, pero en definitiva todo aquello que yo hago como una manera de cubrir un gran vacío que tengo, como una manera de llevar adelante una existencia que se me está haciendo muy difícil, ¿no?
Y en este sentido también incluyen en estas formas de adicción los vínculos afectivos, ¿no? Personas que son adictos a los vínculos, adictas a tener parejas. Entonces, que en general lo que se describen son mujeres de mediana edad, que a veces esta carrera de adicción empezó ya en la adolescencia, pero que hoy en día empiezan a saltar de una relación a la otra sin darse un tiempo entre una y otra, ¿no? Y las sensaciones, la vivencia no puedo estar sola, no puedo estar sin que me quieran, ¿no? Y donde aparece el otro también como la otra persona, como un objeto al cual se aferran de manera adictiva. Lo que pasa es que cuando uno se relaciona desde esa necesidad, en general convoca gente que no es capaz de darme nada más que esto. Entonces, a veces esas mujeres van al consultorio y dicen, yo tengo un imán de atraer idiotas. No es un imán. En general es a lo que juega el otro cuando yo propongo este tipo de juego. A ver, en Paysandú, ¿cuáles son las puertas que uno puede tocar, Germán? Sobre este tema. Sobre este tema, bien. En Paysandú tenemos desde el punto de vista de la salud pública, que eso está cambiando, hoy en día todo es salud pública, pero para que la gente entienda, en salud mental de ACE hay un equipo que está trabajando en eso, en el hospital, averiguan por salud mental y ahí pueden tener atención. ¿Todavía sigue relacionado al viejo paradigma de la salud mental o no? No tengo idea, yo no he hablado con ellos, no sé cómo trabajan, sí conozco a algunas de las personas que están trabajando ahí y bueno, sé que esa es la pata de ACE con respecto a la atención de usuarios problemáticos de drogas. Teníamos hasta hace poco, y confío en que vamos a volver a tener, un equipo Ciudadela, fue una pérdida bien importante además para Paysandú, un equipo capacitado, formado para la tarea, que además eran los encargados de hacer las derivaciones para internación en los dispositivos de la Renadro. Confiamos que pronto van a volver a estar trabajando. Y además, desde el punto de vista mutual, tenemos el servicio de adicciones que funciona en Setembrino Pereda 924, ahí donde se vacuna, ¿no? Y ahí está funcionando un equipo que ya desde el 2009 venimos trabajando y bien, estamos ahí con mucha labor. Vos decías ahí simplemente porque lo charlamos fuera antes, significa en el Uruguay cuando hay que derivar, ¿cuántos lugares tenemos en Uruguay? ¿Es posible pensar que en Paysandú, dado su cantidad de población, su problemática, podamos contar con un lugar de rehabilitación? Claro, el tema es según lo que vos entiendas por rehabilitación. Bien. ¿Verdad? Desde el paradigma anterior, desde la manera en que nos enseñaron a nosotros, la rehabilitación era netamente residencial. ¿Qué quiere decir esto? Había que internarlo, ¿tá? Entonces, durante muchos años funcionaron además muy prósperas clínicas privadas que principalmente en Montevideo y en la periferia recibían todos los casos de internación, y en la mente de las personas quedó esta idea de que para que alguien pueda superar un problema de drogas, la única opción que tenía era internarse. Hoy nosotros sabemos que no es así. Sabemos que no es la única, sabemos que en la mayoría de los casos no es la indicada, y que seguramente en todos los casos no es la primera indicación. Entonces, desde ese punto de vista se amplía mucho más la oferta, si bien en Uruguay hay 4 o 5 dispositivos de la Red Nacional de Drogas, como dígase el Jahuel en Maldonado, el Paso en Canelones, Chanáez que se abrió hace poquito en la zona de San José, tenemos Casa Abierta en Artigas. O sea, tenemos un montón de dispositivos que el dato interesante es que hasta hace, no tengo cifras actuales, pero hasta hace poquito tenían disponibilidad de camas. O sea, nunca se llegaron a llenar. Lo que sí está cada vez más instalándose son dispositivos que se llaman intermedios. Ya sea, por un lado, los dispositivos ambulatorios, esa primera puerta de entrada, como pueden ser la Ciudadela, como puede ser el servicio de adicciones de Comepa, donde se inicia un tratamiento que tiene que ser además un tratamiento que involucra a la familia y a los referentes afectivos,
y que en la medida que ese tratamiento empieza a avanzar, se va evaluando si es necesario otro tipo de dispositivo, como puede ser, por ejemplo, un centro de día, un lugar donde la gente va y desarrolla actividades durante el día y luego va a dormir a su casa, o en algunos casos, que yo te diría son los menos indicados, se puede plantear una internación. Entonces, si bien puedo pensar en que pueden estar faltando algunos dispositivos intermedios, yo te puedo decir que hay capacidad, hay respuesta, hay lugares donde llevarlo. No es fácil, no es sencillo, sobre todo el asumir como familia que tenemos este problema, y más difícil aún, hacernos cargo y participar activamente del tratamiento, entender que a alguien de la droga no se lo saca. Esta es también una imagen muy atada a ideas antiguas de las adicciones, en esto que yo voy y rescato a alguien de las drogas. Hoy sabemos que no es así, sino que tiene que ser un proceso donde junto con la familia podamos escuchar ese síntoma, ver realmente qué es lo que esto nos quiere decir y empezar a procesar aquellos cambios que nos ayude, en definitiva, a estar todos mejor, que de eso se trata. Vos dijiste algo que me pareció sumamente graficante e importante, es que tenemos que empezar a acostumbrarnos a convivir con esto, porque hemos convivido con las sustancias desde que el hombre se conoce con nariz. Entonces, digo, quizás, y no sé si tan quizás, es el hecho de que cuánto hay de la concientización del problema cuando no lo tengo en casa. Por eso me gustaba mucho esto que vos decías de que en los fines de año los gurises van a consultarte. El tema, vos como docente, ¿notás de que el tema está más en la sociedad, está más instalado, hay más intenciones desde lo gubernamental en el hecho de bajarlo a plano? Ahora, el tema de adicciones en sí, ¿tendría que ser incorporado también desde como un punto en la educación hoy ya a vistas en el futuro? Sí, y de hecho se está en eso, ¿no? Ha sido un gran avance en este país de que se pueda hablar de drogas en los centros de estudio. No nos olvidemos que 20, 30 años atrás, esto en el mejor de los casos requería todo un trámite burocrático a través de las instancias gubernamentales que rigen la educación. Si te daban por ahí autorización, podías ir a dar alguna charla, ¿sí? Y hoy la experiencia además que tengo es que no solo se está hablando en todos los centros educativos, podríamos discutir que se habla con mayor o menor conocimiento, eso es lo menos importante. Lo importante es que se está abriendo el debate, lo importante es que los docentes se están ocupando de formarse en el tema. Nosotros el año pasado hicimos un curso desde el Servicio de Adicciones de Comepa, un ciclo de talleres para docentes de educación secundaria, donde participaron más de 30 docentes que voluntariamente, fuera de sus horas de trabajo, iban una vez por semana a escucharnos y a compartir con nosotros algunas ideas sobre las drogas. Vamos a tener una actividad con ese mismo grupo este año. Ya tenemos contactos con educación primaria para que los maestros comunitarios también pasen por ese ciclo de formación, que nos falta ajustar algunas cosas, pero posiblemente lo vamos a realizar en el mes de agosto, o julio o agosto. En realidad hay una mejor apertura, hay mucha mayor recepción todos los años, tanto sea de la escuela de mi hijo cuando iba a la escuela, ahora en la escuela de mi hijo me piden que vaya a dar una charla, lo cual con muchísimo gusto voy, sobre todo por esta apertura que está habiendo. Y eso sí, sin ningún lugar a duda, hay una mayor apertura, estamos pudiendo hablar, todavía nos está costando un poco descentrar el problema de la sustancia, pero vamos en camino. Ha aumentado mucho la consulta de las familias ante situaciones de consumo de drogas. Cuando vos y yo éramos adolescentes, si alguno de nuestros compañeros tenía un consumo de droga, la familia lo tapaba con diario. Sí. En algunos casos lo internaban en alguna clínica que nadie sabía dónde era, ¿sí? La consulta de algún especialista se daba casi como si se tratara de enfermedad venérea, que nadie se enterara. Y hoy en día
hay otra mirada, hay otra apertura y hay otra capacidad de hablar y encontrar juntos soluciones. Estamos por el buen camino, entonces, la verdad que nos faltan 8 minutos para llegar a la hora 16, Germán. Yo quiero liberarte y en realidad quiero agradecerte porque hace un montón de tiempo, como te decía, quería tener esta charla contigo porque sé que son muchísimas las preguntas. Espero haber trasladado casi todas las que me hicieron y las que tenía por ahí pendiente. Me quedó una llamada de salto ahí, pero no las disculpas del caso no la pude atender porque estábamos charlando con Germán. Enormemente agradecido. Sé que no va a ser la primera vez que te vamos a molestar. Tampoco vamos a entrar a abusar demasiado porque la siesta es la siesta. La siesta es la siesta. Pero bueno, realmente muchísimas gracias, Germán, porque ha sido más que... Espero que lo importante de tu palabra, de tu vivencia, de los años que llevas en esto, los vecinos, aquellos que nos están escuchando, les pueda servir como otra herramienta más y como vos decías, que se animen. Y hoy hay puertas y a ti te pueden encontrar en el equipo de Comepa que están en el horario de... ahí pueden pedir hora de lunes a viernes de 7 de la mañana a 19 horas. Ahí me pueden encontrar ahí en Comepa 924. Y si no, en cualquier lado, ¿viste? Como es Paysandú. Sí. No digas eso porque... Es así. Yo quiero agradecerte mucho a vos, la invitación, con muchísimo gusto, y si esto ha podido ser algún aporte, bueno, me alegra y que le pueda ayudar a alguna persona, por lo menos a pensar un poco más este tema. Sé que vos también sos una persona estudiosa de este tema y te has formado y seguís capacitándote. Así que bueno, contá conmigo cuando necesites, acá estaremos. Gracias, Germán.